9 de la mañana, 46 minutos en el territorio nacional. Momento de hablar de salud, hablamos de odontología. Para eso tengo en línea al doctor Mauricio Nieto, a quien le digo buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Mauricio, hoy vamos a hablar de periodontitis. Sí, hoy vamos a hablar de periodontitis. La semana pasada habíamos desarrollado el tema de gingivitis, que era una patología que se daba en los tejidos de protección del diente. Cuando esta patología evoluciona y se vuelve de carácter más destructivo, invade los tejidos de soporte del diente. Sí. Estos tejidos son el ligamento periodontal y el hueso alveolar, en donde está empotrado el diente. Esta patología, si la comparamos con la gingivitis que desarrollamos la semana pasada, es una patología que es más reversible, que es de carácter mucho más agresivo, donde hay destrucción de estos tejidos de soporte, hay destrucción del hueso, hay destrucción del ligamento periodontal, generando secuelas que el paciente va a empezar a poder ver en su boca. Este tipo de secuelas se ven producto de la pérdida de estos tejidos. Es decir, a medida que se va perdiendo el hueso, la encía migra o va copiando esa pérdida ósea y comienzan a exponerse las raíces dentales. Esto trae, si bien ya la exposición es una secuela, trae un montón de problemáticas para el paciente. Podemos nombrar la estética, porque aparecen dientes más alargados, hay pérdida de la inserción de la encía, entonces se ven entre los dientes triángulos negros que no quedan muy agradables si hablamos solo de estética, pero también trae problemas funcionales, porque el diente está insertado en menor superficie ósea, porque la exposición radicular genera que el cemento de la raíz quede expuesto y es mucho más probable desarrollar caries, y las caries radiculares o las caries de cuello son de avance mucho más rápidos y con un pronóstico a la hora de la terapéutica más reservado. Y por otro lado, aclararle a los pacientes, a todos los pacientes que van al consultorio, les digo que es una patología que no se cura, pero que sí, si uno hace un tratamiento periodontal, la puede mantener en el tiempo, es decir, mantener la salud en el tiempo. El problema de esta patología es que si el paciente no está bien motivado y no logra realizar una correcta higiene en su casa, que la patología recidiva, y cuando recidiva no recidiva en cero, sino que recidiva al nivel de destrucción ósea que ya había realizado, es decir, si perdió el 30% del hueso antes del tratamiento periodontal, si la patología recidiva para ir por ese 40%, por el 50%. Por eso es muy importante detectar la patología a tiempo, realizar un tratamiento periodontal y con el tratamiento periodontal entender que siempre hay que realizar, para mí, un tratamiento que es mucho más importante, que se llama mantenimiento, que es dependiendo el grado y la severidad de la patología, la frecuencia en la que tiene que concurrir el odontólogo. Mauricio, ¿cómo uno se puede dar cuenta a simple vista? ¿Una de las causas puede llegar a ser el sarro en los dientes? Sí, el cálculo dental, cuando hay cálculo dental se puede manifestar cualquiera de las dos patologías, gingivitis o periodontitis, pero sí es un factor predisponente, porque el cálculo dental hay que entenderlo como una acumulación de placa bacteriana que se mineralizó en la superficie del diente y que sigue atrapando más placa bacteriana, más biofilm bacteriana, y eso genera mayor inflamación y una mayor cantidad de bacterias. Después podemos ir para cualquiera de las dos patologías, es decir, hay pacientes que con cálculo dental desarrollan gingivitis y otros
ejemplo, paciente con cálculo dental desarrolla una gingivitis que evoluciona posteriormente a una periodontitis. Uh-huh. O sea que es un tema bastante complejo en cuanto a esto comienza a avanzar, las fases se van haciendo más agudas. Sí, es complejo. En realidad, generalmente la periodontitis son de estadios crónicos. Uh-huh. Esto quiere decir que cuando yo nombré que estas patologías eran multifactoriales, tienen que ver con el tipo de bacterias que se dan boca, con el sustrato, con el medio, que es el paciente, y muy importante el tiempo, ¿sí? Son patologías crónicas, si bien hay algunas patologías periodontales de carácter agudo, eso las vamos a desarrollar en otra oportunidad. Uh-huh. Bien, o sea que tenemos que tener en cuenta, como para prevenir esto, un buen cepillado y una buena limpieza siempre de nuestra boca. Exactamente. Tener una correcta higiene, para eso hay que recordar utilizar el cepillo, y siempre para que el cepillo solo no alcanza, siempre agregar un elemento interdental. Uh-huh. El hilo siempre entra, y en diferentes circunstancias o situaciones, por ejemplo en pacientes periodontales con ya una historia previa de esta patología, agregar algún elemento interdentario como el cepillo interdentario o como palillos, para que le facilite y le haga más eficaz y le ahorre tiempo a la hora de la higiene interdental. Uh-huh. Perfecto. Entonces ha quedado más que claro este tema para todos aquellos que están escuchando del otro lado. Vos me dirás, Mauricio, de qué hablamos la semana próxima. La semana próxima, como venimos viendo las patologías, yo voy a comentar un estudio que se hizo en Japón, en donde comparan cepillos dentales, es decir, qué es más abrasivo o qué produce abrasión, si los cepillos dentales o las pastas, y ahí empezar a hablar un poquito, a partir de ese estudio, sobre cepillos dentales y pastas dentales. Ahí está, muy bien. Mauricio, ha sido un gusto charlar con vos en esta mañana, y yo a toda la gente le comento que pueden encontrar al doctor Mauricio Nieto en Viamonte 587, aquí en la ciudad de Campana, o comunicándose al 1568-2363. Mauricio, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Hablábamos de salud, en este caso con nuestro odontólogo y su columna de todos los martes, el doctor Mauricio Nieto, que como les decía lo pueden encontrar en Viamonte 587 aquí en la ciudad de Campana, o llamando al 03489 1568 2363, porque lo más importante cuando tenemos algún problema es acudir a nuestro médico. Would you write, would you call back, baby? I wrote you